venga tu reino. Puesto de pies, busca en sus Biblias, 1 de Corintios, capítulo 9, Segunda de Corintios, capítulo 9, Segunda de Corintios, capítulo 9, y vamos a de versículo 6 hasta el 15, el fin del capítulo. Segunda de Corintios 9, 6, empezamos hasta el versículo 15, y dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, Dios estableció ciertas leyes, leyes inquebrantables en su creación. Por ejemplo, en la ley de gravedad, nada cae para arriba, nada anda flotando hacia arriba. Por la ley de gravedad no se puede quebrantarla. No es sí, uno puede quebrantar, no tarde que temprano, aun los satélites que están en órbita alrededor de la Tierra, saben ustedes que tarde que temprano tiene que bajar, porque tiene que regresar a la Tierra, tarde que temprano. Y vemos también, nadie se cae para arriba. Si usted brinca de un techo, usted no va a caer para arriba, usted cae para abajo. Esa ley es para todos. Y nota que no fija si eres blanco, negro, hispano, chino. Es la misma ley en todo el mundo. Y vemos también, por ejemplo, que Dios también, las estaciones del año. Viene el invierno. ¿Qué sigue? No sigue verano, no sigue el otoño, sigue la primavera. Después del verano, después del otoño, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, en este orden. Es inquebrantable. Nunca habrá un año que el verano sigue el invierno. Así no es. Hay leyes inquebrantables y también vemos aquí
que Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras tomates, no vas a recoger jalapeños. Tú plantas un árbol de manzana, no vas a recoger naranjas. Lo que tú siembras, vas a recoger. Esa es una ley inquebrantable. Y también en la ley que Dios ha aplicado eso en nuestras vidas. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Es una ley inquebrantable de la siembra y la cosecha. Entonces vemos aquí que la ley de la siembra y la cosecha es una de esas leyes. Y no haría, hermano, nos haría bien a todos prestar atención a la palabra de Dios con respecto a esta ley establecida por nuestro Creador. Todo lo que tú siembras en tu vida lo vas a recoger. Tenlo por seguro. Tal vez no hoy, tal vez no en un año, no en dos, pero tarde que temprano lo vas a recoger. Y después muchos cuando recogen lo que siembran echan la culpa a Dios. ¿Por qué mi vida es una miseria? ¿Por qué es porque el otro? Sin fijar uno cómo ha vivido su vida hasta tal punto. Vamos a hablar primero de eso, de la ley de la siembra y la cosecha explicada. Pablo explica eso en versículos 6 al 11 del capítulo 9. Él explica eso. Y vemos aquí en versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, él está hablando aquí en el contexto de la mayordomía y de ofrendar y dar. Pero eso se puede aplicar en muchas áreas. El que, por ejemplo, ejerce poco las disciplinas espirituales en su vida. Tú no lees la Biblia, tú no oras como debes, nunca ayunas cuando el Espíritu Santo te toca para ayunar, no habla de Cristo, pero tú te crees fuerte y grande en la fe. No. Tú eres uno que andas engañado, porque uno recoge lo que siembra. Si usted fuera espiritual, sin orar, sin leer la Biblia, sin obedecer al Señor, sería una burla del Señor. Y no podemos burlarnos de Dios. Dios no se ha burlado. Todo lo que el hombre sembrara de eso también recogerá, cosechará. Vemos entonces, uno cosechará de acuerdo a lo que ha sembrado. Y Pablo está explicando eso. Vemos aquí entonces que él está terminando esos 2 capítulos que él ha dedicado en su epístola. 2 capítulos, ya tengo unos 2 meses hablando de la mayordomía. No nada más del diezmo, esa es una pequeña mayordomía. 90% no es tuyo, mi hermano. 100% es de Dios. Él ha hecho el presupuesto y dice, mire, quiero un porcentaje para mi obra. Pero no cree que los demás es para que tú hagas todo lo que tú quieras. También vas a buscar mi rostro, cómo invertir lo demás. Si nosotros tenemos esa idea que es mío, yo di a Dios lo que es de Él, el resto es mío. No, nada es tuyo. Esa es una gran equivocación. Entonces, todo es del Señor. Dime usted $1 que usted trae que no es de Dios. Que Él te ha dicho, haz lo que tú quieres, no tengo nada que ver con eso. No. Y usted lee 1 Corintios 4:7 o 4:9, no me acuerdo cuál de los versículos, capítulo 4, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si hayas recibido, ¿por qué te jactes como que no hayas recibido? Todo lo que tenemos recibimos de Dios. Somos mayordomos de todo lo que Él pone en nuestras manos. Todo, nada más de dinero, la familia, tu cuerpo, tu mente, todo es del Señor. Tu espíritu es del Señor. Tu cuerpo es del Señor. Nada es tuyo, en realidad. Y solo los maduros de veras logran captar esa verdad. Es una cosa captarla con tu cabeza, otra cosa captarla con tu vida. ¿Okay? Vemos entonces, uno cosechará de acuerdo a lo que ha sembrado. Y vemos aquí entonces que dice aquí, por ejemplo, cuando un sembrador está sembrando semillas, parece que la semilla se perdió. Ya no se vuelve, no se ve, fue enterrada. Hasta que vuelve a buscar la semilla es difícil.
ahí se mezcló con la tierra, ya perdí mi semilla. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Esa semilla produce mucho más fruto y cada fruto trae sus semillas. Lo que Dios está diciendo aquí es cuando tú das también para el Señor en cuestión. Aquí el contexto es económico. Ellos están recogiendo una ofrenda para los judíos en Jerusalén que estaban sufriendo hambre. Ellos recogieron mucho dinero. Jamás iban a ver ese dinero. Lo sembraron, lo dieron al Señor. Pero iban a recoger mucho más. Entonces, vemos aquí, uno cosechará de acuerdo a lo que ha sembrado. Hay hermanos que dicen, yo no tengo para dar. Que tan engañados están. No tienen porque no dan. No es que no dan porque no tienen. ¿Hasta cuándo vamos a entender eso? Algunos somos muy, la palabra mexicana, conchudos en esta área. No entendemos. Parece que hay cola loca, super glue en la mano y no podemos soltar el dinero. Pero voy a decir una cosa. El calibre, la calidad de tu espiritualidad tiene mucho que ver cómo tú das. Yo nunca he visto, usa palabra un poco cruda, pero nunca he visto un tacaño espiritual. Nunca. Se justifican, pero no son espirituales. Desde hoy van a tener nosotros todos que entender. O quiero ser una persona con mis pretextos, o quiero ser una persona espiritual. Entonces es muy importante eso. Y Pablo está hablando aquí de eso. Y él dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No quiere decir que si usted pone $100 en el plato hoy, usted va a tener $1,000 mañana. No quiere decir eso. El crecimiento espiritual, hermanos, es como el alimento físico. Uno come, los niños comen todos los días, no porque comieron una comida, ya se estiraron. No es así. Tienen que comer fielmente sus 3 comidas cada día. Y van creciendo poco a poco, cuando menos. Es que pasó, mi niño ya creció. Y sigue creciendo. ¿Y por qué? Porque no se crece de un día al otro, pero hay que comer todos los días. Es donde entra la fe. No porque damos, vamos a ser ricos económicamente, pero vamos a crecer espiritualmente. Y Dios nos va a bendecir en maneras que sobrepasa cualquier cantidad de dólares. Es muy importante entender eso. Si tú tienes tu mente en lo espiritual, tú entiendes. Si tu mente está en lo material, no vas a entender. Es muy sencillo. No hay un punto neutral. O eres o no eres espiritual. ¿Ok? Después vemos aquí en versículo 7 algo muy importante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Recuerdan cómo comenzó esa sección en capítulo 8? Hablando de los macedonios en su profunda pobreza y tribulación. Y estaban siendo perseguidos, pero dieron más allá de sus fuerzas. Ahora está terminando esa sección diciendo, mire, la condición de tu corazón dice todo. La fuente de dar, escúchame bien, no es el bolso, no es la cantidad de lana, dinero que tú traes, o la cuenta que tú traes en el banco. La fuente de dar no es el bolso, sino el corazón. Tú puedes ser un pobre, y hay muchos pobres aquí que dan más que muchos que hacen doble, triple, cuádruple lo que hacen. Por supuesto, voy a decir, esta iglesia es sostenida por las ofrendas y diezmos de muchos que sacrifican. ¿Ok? Así es. Y Dios los va a bendecir y los ha bendecido. Pero y no toda bendición es económica. Él bendice en otras formas. Pero este principio se establece en Proverbios. Vamos a ver aquí Proverbios capítulo 11. Mira conmigo. Porque es lo que Pablo está diciendo, es lo que se encuentra aquí. En Proverbios capítulo 11, empezando con el versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Ok?
Y dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Cuando tú vives de cheque a cheque y a veces no rinde, ¿qué voy a hacer? Mira bien tu situación. Después dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Cuando tú andas saciando, ayudando a los demás, proveyendo para sus necesidades, cuando Dios te ha dado más de lo que tú necesitas, Dios te va a bendecir. Ahora mira el versículo 26. El que acapara el grano, la palabra acapara en inglés es hoarding. Muchos en inglés saben lo que es la palabra to hoard. So dice aquí además, para mí, para mí, para mí. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Algunos que dicen, yo trabajé por este dinero, yo no lo voy a soltar para nada. ¿Ok? Y aquí dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, aquí dice, reverdecerán como ramas. Vemos entonces que Pablo está hablando de la misma cosa aquí en 2 de Corintios capítulo 6. Esa es palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, oh, yo creo en la palabra de Dios. Sí, hasta que le toca tu billetera, tu cuenta de banco, tu chequera, ahí ya no crees tanto. Sí, hay muchos así. Y no todos, muchos de ustedes dan fielmente. Pero hay que enseñar la palabra. Y yo no sé quién está mirando por internet. Dios sabe. Yo me voy a compartir la palabra. Si te cae bien, qué bueno. Si te cae mal, arréglate con el Señor. La palabra es la palabra. Yo no ando escogiendo aquí a con quién voy a hablar, porque eso no es mi lugar. Es el Espíritu Santo que habla a los corazones, no el pastor. Veamos entonces, este principio se estableció en Proverbios, o es reconocido en Proverbios capítulo 11. Entonces Pablo aquí está diciendo, regresando a 2 de Corintios 9, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. En otras palabras, Dios no está diciendo, Dios ni Pablo, de poco porque tú quieres dar poco. Dice, ¿por qué es que tú das tan poco? ¿Por qué eres tan tacaño con Dios? Tantas palabras. Entonces el problema no es económico, es del corazón. Y vemos entonces aquí también que las Escrituras nos animan a probar a Dios y ver su poderoso poder en acción. Nos anima a probar a Dios. Único lugar, única área es en el dinero. Y Dios dijo en Malaquías 3:10 a su pueblo que le estaba robando, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí era como graneros grandes donde traían lo que sembraban y traían una 10ª parte. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le voy a decir una cosa. Está diciendo aquí alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los levitas vivían de eso. Y si no tenían alimento, ¿cómo iban a comer? Y si no comían, ¿cómo iban a servir al Señor? Y tuvieron que dejar el templo para trabajar en el campo y dejar el templo desatendido y la gente sin alimento espiritual porque no había alimento para sus cuerpos. Yo le voy a decir eso. De las iglesias hispanas en los Estados Unidos, de nuestra denominación, ni siquiera 10% tiene pastor tiempo completo. Yo digo 10, yo creo que son 5, pero no lo puedo comprobar. Y cuando digo tiempo completo, de un sueldo decente en que puede vivir más o menos bien.
Y le voy a decir una cosa, cuando 9 de cada 10 iglesias o más ni siquiera tienen para pagar a un pastor, pero sí quieren ser alimentados. Dime ustedes cómo puede un pastor prepararse como se debe trabajando en otras cosas. A veces no hay otra alternativa. Y muchos dicen, es que la iglesia es pobre. Pues no se nota. Se ven los televisores de 50, 60, 70 pulgadas en las casas. Se ve carros buenos, se ve casas buenas. Hermanos, ya no vivimos en un país con discriminación como antes. Los hispanos viven bien aquí en Estados Unidos. Hay muchos con buen sueldo, pero las iglesias siguen sufriendo. ¿Qué dice eso del pueblo cristiano que van a estas iglesias? Me recuerdo de una historia de un pastor, era una historia americana, no digo que es pastor hispano. Era un pastor en un rural, en el pueblito. Y había una hermana en la iglesia que tuvo complicaciones y casi murió dando parto en el hospital. Y se enojaron con el pastor porque no apareció. Y lo juzgaron. Entonces le dije, pastor, ¿qué pasó? Pues quiero que sepas. Yo estaba yendo al hospital y mi llanta se ponchó. Y yo no tenía ni $5 para arreglarla y menos para comprar una extra. Y me quedé parado en la calle. ¿Por qué? Porque un pastor no tenía en aquel entonces $5 para arreglar una llanta. Porque la iglesia era tacaña con él. Pero sí lo querían ahí cuando lo necesitaban. Y eso pasa en muchas áreas. Y Pablo habla de eso en Gálatas también. Y en Tesalonicenses también. Que cuando la congregación es bendecida espiritualmente, Dios los bendice económicamente, debe de compartir con aquellos que les bendice espiritualmente, compartir lo material. Pero muchos no tienen esa mentalidad. Dice que el pastor vivirá por fe. No, hermanos. El pastor también vive por feria. ¿Ok? No nada más fe. El pastor tiene biles también. Yo no hablando por mí, Dios me ha bendecido, no digo que ustedes no me están pagando, hablando de los 90% de iglesias, 95% en nuestro país, hispanas, que no tienen pastor tiempo completo. Y el pueblo está sufriendo tanto y ni se dan cuenta que es porque no dan que sufren tanto. Porque Dios no puede bendecir una iglesia que está tacaña con él, robándole a él. Eso era lo que estaba pasando. Y usted puede leer Gálatas y leer Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, habla de eso. Y usted puede leer también otros lugares del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes tenían que dejar de atender al templo para trabajar en el campo, porque la gente no diezmaba, no le importaba lo espiritual. Vemos entonces, hermanos, que estas cosas pasaron. Por eso en 3:10 dijo, hay alimento en mi casa, 2 alimentos. Alimento físico para los sacerdotes y alimento espiritual para el pueblo. Y estaban fallando en esa área. Vemos entonces la ley de la siembra y la cosecha. Y quiero que sepan, nosotros debemos de considerar muy privilegiados y bendecidos por Dios de ser de unas iglesias que tiene un pastor y otros. Hasta pagamos nuestra secretaria y tesorera. Hasta tenemos maestras en la escuela. Dios nos ha bendecido en grande, hermanos. Pero le voy a decir una cosa. No porque Dios está bendiciendo a esa iglesia. Si tú personalmente no has tomado parte en eso, Dios va a demandar de ti. ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás quedando con todo lo que es mío? ¿No entiende que vas a recoger lo que estás sembrando? Pero ¿cuál es el objetivo principal de una mayordomía vibrante? Pues en el versículo del 11 al 14, él dice, y el que da semilla al que siembra, versículo 10, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia. Se me pasó esa parte y déjenme decirles, Dios da semilla al que siembra. Cuando Él siembra, Él necesita lluvia. Dios es que da crecimiento. El que siembra, Él siembra para dar de comer al pueblo y obviamente para hacer un dinerito para su familia. El pueblo necesita pan para comer. Todo comenzó con la semilla en la mano del sembrador. Y la semilla se convirtió en trigo, el trigo en harina y harina en pan. Pero dice él, Dios dio todo ese crecimiento. Dios dio la semilla y Dios dio el pan. Dios bendice en todas formas. Entonces está diciendo, cuando nosotros damos, es el mismo sistema. Nosotros damos, y es físico, es material, son dólares, pesos, lo que sea. Pero Dios bendice al que da y bendice al que recibe la bendición. Entonces es muy bonito eso. Él está explicando todo eso aquí. Vemos ahora en versículo 11 el objetivo principal de una mayordomía vibrante. Vibrante quiere decir con vida. Primero, acción de gracias a Dios. El versículo 11 y 12. Hablé un poco de eso hace como un mes y ahora se repite aquí. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Dice, lo más que dan, más Dios nos va a dar y más generosos seremos. Lo más generosos que somos, Dios nos da aún más y seremos aún más generosos. Lo que está diciendo él aquí, cuando él dice repartir a los pobres, versículo 9, habla aquí de, ahora versículo 11, enriquecidos en todo para toda liberalidad. No es como estos, yo no sé qué quiero llamarlos, pero esos falsos que dicen, da dinero y recibirás 10 veces o 100 veces más. Ahora, cuando un predicador en la televisión o en la radio dice eso, envía tu dinero y Dios te bendecirá triple o 10 veces. ¿Por qué tú quieres? Entonces está negociando con Dios. Cuando ellos dicen eso, si alguna vez le llega una carta pidiendo dinero y dice Dios te va a dar 10 veces más, cuando dice por ejemplo, mándanos $100 y Dios te va a dar 1000. Y dile, ¿sabe qué? Yo creo eso. Mándame los 100 y Dios te va a mandar los 1000. Mándale una carta y le dice eso. Que tú me mandas los 100 y Dios te mandará a ti $1000. Siempre es que ellos quieren que tú le mandas a ellos. Porque quieren robar tu dinero. Le voy a decir una cosa. Cuando uno da, ¿por qué? Porque uno quiere recibir más. Pero ¿por qué tú quieres recibir más? ¿Para gastarlo en sus deseos, en sus deleites? ¿O es para poder dar más? Cuando Dios me da más dinero, hermanos, me gusta compartirlo en su obra. Me gusta invertirlo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, el deseo de tu corazón debe de ser para recibir más, porque tú quieres dar más. Así funciona. Uno da y Dios bendice. Dios me bendijo, voy a dar más. Dios nos bendice, bueno, ahora voy a dar más. Y así funciona. Estamos probando al Señor. Pero no, si voy a dar porque yo quiero recibir, porque quiero comprar una moto. O yo quiero comprar un carro, o yo quiero salir a Cancún, y yo voy a dar 10, voy a dar 100 para que Dios me dé $1000. No funciona así. Santiago habló de eso. Usted mira conmigo Santiago capítulo 4, es después de Hebreos, en capítulo 4. Dice aquí versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Después versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no quiere eso. Si tú das porque tú quieres bendecirlo a Él. Y si Él te da más, tú vas a dar más a Él. Y así funciona. Pero hoy en día la gente no piensa así. Todo se ha comercializado. Y estos sinvergüenzas en el nombre de Cristo andan diciendo, tú sigue dando una semilla de fe y Dios te va a bendecir mucho más. Entonces,
yo estoy dando con motivos carnales. No estoy dando para bendecir a mi Dios y para bendecir el pueblo y alcanzar almas para Cristo. Estoy dando como un negocio. Como que estoy invirtiendo en las bolsas de Nueva York, en los stocks para sacar más dinero. O una maquinita para ver si puedo. ¿Qué es eso? Mi Dios no es así. Y así mucha gente nos está enseñando. Prende la radio. Yo podría nombrar muchos nombres y ustedes conocerían muy bien. Algunos traen sus jets, otros traen sus buses como de Greyhound, otros traen casas hermosas, 3 o 4 casas. Viven muy bien al costo de los pobres que andan engañados. Y son muy pediches, por supuesto. Siempre pidiendo. Porque no viven por fe, hermano, viven por feria y quieren más feria siempre. Y Dios no quiere eso. Él dice, si tú das, es porque tú quieres bendecir al Señor. Y es lo que está diciendo él aquí. En versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, que es decir, generosidad. Entonces dice, te quiero bendecir para que tú seas más generoso. Eso no quiere decir que tú no vas a tener más dinero, pero Dios te va a bendecir con más para que tú des más. Y él dijo eso, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y cuando aquellos necesitados reciben, por medio de la iglesia, de otras iglesias, de hermanos, y Dios sació, ¿verdad? O cumplió con la necesidad de ellos, ellos dan la gloria al Señor y dan gracias a Dios. Y ese dinero que los hermanos dieron produjo acción de gracias. Eso es lo que queremos, que cuando damos, que se produce acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es lo que ellos querían. No para recibir dinero de Dios, querían que Dios fuera bendecido. Por ejemplo, si yo doy $100 para ayudar a una persona, y esa persona da gracias a Dios, y Dios me bendijo, ahora tengo $200. Y yo doy 150 o 200 para la obra. Y otra persona es bendecida. Y Dios es ahora bendecido por más gente. Y Él me bendice más. Ahora yo invierto más. Y más gente reciben. Y más gente dan gracias a Dios. Por eso es tan importante, hermanos. No nada más diezmar, pero dar para misiones. Tú no sabes cuántas personas de este mundo han recibido a Cristo por los dólares que hemos invertido en las misiones. Solo el cielo dirá, porque no sabemos hasta que llegamos al cielo. Pero apuesta a pensar, cuando tú das sus $200 o $500 o $1,000 para misiones, ¿qué alma recibió a Cristo por medio de tu ofrenda? Puedes poner un precio sobre un alma. Hay misioneros en DF, en México. Hay misioneros en Bolivia. Hay misioneros en las Filipinas. Hay misioneros en Israel. Hay misioneros en todas partes del mundo. Gente que ni habla como nosotros, cultura totalmente diferente, ni comen como nosotros, pero dan gracias a Dios en su lengua, en su idioma. Y cuando Dios recibe esa gratitud, oh Señor, gracias por la salvación. Gracias porque puse esa Biblia en mi camino. Gracias por este misionero que me habló de Cristo. Gracias por esta iglesia que me habló del Señor y fui bautizado. Imagine usted cómo sus dólares se convierten en acciones de gracias. Eso es el motivo para dar, para que Dios sea glorificado. Y como hermanos en la ciudad donde vivimos, si nosotros no tuviéramos un lugar decente y se ve todo destrozado, que no fue pintado en 10, 15 años, todo podrida la madera, el pasto más alto que el púlpito, todo se ve todo destrozado. Y vamos a hablar de la pureza de Dios a la comunidad. ¿Qué dirá la gente? Pero cuando el lugar se ve decente y la comunidad, gente pasa por el lugar, ve, bueno, se ve que hay vida en ese lugar. Eso fueron por los diezmos y las ofrendas que pudimos arreglar las cosas.
pintar los edificios, cortar el zacate, arreglar lo dañado, que se mire presentable y no abandonado. Y eso es muy importante para la comunidad. Ellos están viendo el edificio que tenemos, la propiedad que tenemos, dice mucho de nosotros. Pero hay lugares donde está mal porque no tienen ni para pagar la luz, menos para pintarlo y arreglarlo. Y no crecen porque Dios nos bendice. Y la gente justifica, es que soy pobre, es que no tengo. No, todo comienza con el corazón, no con tu bolsillo. Y vemos entonces también, él habla aquí de cómo es Dios glorificado. Bueno, en versículo 13, él dice, pues por la experiencia de esta administración, que si fue administrando este dinero, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Recuerdan, era la iglesia en Judea, Jerusalén, que andaba con necesidad. Y recuerda que antes, en el principio del ministerio, Pablo batalló, porque todos los primeros cristianos eran judíos. Nunca aceptaron los gentiles. Y usted lee el capítulo 10 de Hechos, donde Dios bajó una sábana blanca con toda clase de animales cuadrúpedos. Mata y come. Oh, no, Señor, nunca toqué lo inmundo. Pedro, ¿verdad? Y Dios estaba preparando a Pedro para ir con un centurión italiano, que no era nada de judío. Y Pedro pudo captar y entender que ahora Dios también quería salvar a los gentiles. Los primeros cristianos pensaron más, los judíos son los que van a ser salvos, no los del mundo. Ahora los del mundo están mandando ofrendas y una buena contribución a la iglesia en Jerusalén. Ahora, los judíos que pensaron, estos gentiles, no los judíos, la salvación es para los judíos. Se dieron cuenta que los gentiles también obedecieron el evangelio. Y por supuesto, amigo mío, si tú no eres cristiano, tú eres un desobediente, porque el evangelio tiene que ser obedecido. Los que no conocen a Cristo son llamados que hijos de desobediencia. Entonces ahora esa iglesia judía que no creía que los gentiles podían ser salvos, ahora se regocijaron. Wow, Señor, así como nos salvaste, también a los de Macedonia, también los griegos de Corinto, Señor. Entonces Pablo vio algo mucho más grande que suplir la necesidad. Eso cambió el corazón de la iglesia de los judíos. Es como una iglesia de puro blancos y güeros que no creen que los negros pueden ser salvos. Después reciben una ofrenda tremenda de las iglesias de los negros y se dieron cuenta, Señor, tú también tocas a los negros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa ofrenda que ustedes dieron a esos judíos cambió sus corazones. Y por eso Dios fue glorificado. Cada vez que tú cambias para lo mejor, Dios es glorificado. Entonces, en versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahora, pues por la experiencia de esta administración, recibieron eso, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ahora mire, y por la liberalidad o generosidad de vuestra contribución para ellos y para todo. So veamos entonces, pero también por la liberalidad, la generosidad. Eran pobres, pero dieron mucho, porque sus corazones eran más grandes que sus bolsillos y sus cuentas bancarias. Y después vemos aquí versículo 14. Mira lo que dice. También, así mismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Wow. So, Dios fue glorificado por la obediencia de los gentiles al evangelio.
Fue glorificado que ellos pudieron ver los judíos. Wow, Señor, tu gracia para con estos gentiles. Porque Pedro ni podía entrar en una casa de un gentil. Y Pedro era un apóstol ya salvo. Y nunca entró en una casa de un gentil. Hasta que él entró en la casa de Cornelio, en capítulo 10 de Hechos. Así era la iglesia en Judea. Entonces vemos también por la oración de los cristianos de Judea por ellos. Ahora los judíos estaban orando, los judíos cristianos, por sus hermanos en Macedonia. Esa ofrenda tocó sus corazones, más que sus estómagos porque tenía hambre. Pero Dios usó esa ofrenda para cambiar sus corazones. Pero wow, ¿cómo nos dieron tanto? Y ni siquiera son judíos y nosotros nunca hemos orado por ellos. Ahora están orando por ellos. Dios usó esa ofrenda para despertar en ellos una luz espiritual. Pero más que eso, versículo 14, mire. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Sabe? Antes ni entraban en la casa de un incircunciso, uno que no era judío. Era considerado como tocar perros. No entraban. Ahora oraban y amaban a aquellos que nunca ellos hubieran tocado con un dedo. ¿Todo por qué? Porque ellos dieron sacrificialmente y generosamente. Hay muchos en el mundo que piensan mal de la iglesia en Estados Unidos, que somos una bola de consentidos, materialistas, y no sabemos lo que están sufriendo ellos. Y por eso a veces Dios cambia corazones. Y tú no sabes si un grupo recibirá ofrenda de las iglesias de Estados Unidos y van a, wow, todo eso, gente que ni siquiera pensábamos que nos querían, que pensaban en nosotros. Es bueno dar, hermanos. Por eso, mientras yo soy pastor, yo espero más adelante siempre que esta iglesia sea una iglesia misionera. Siempre pensando más allá de sus cuatro paredes, en sus necesidades y pensar en los demás, sea en Laredo, sea en Texas, sea en México, sea en el mundo. Tenemos que, porque eso es el corazón de Dios. Dios dejó el cielo para venir a este mundo. Ciertamente yo creo que Él piensa, podemos dejar de pensar en nosotros y pensar en el mundo. Lo vemos entonces, ahora el don más grande jamás dado. Y llega aquí en el último fin del capítulo, versículo 15, con exclamación: gracias a Dios por su don inefable. En primer lugar, déjenme decirles, me di cuenta que muchos aquí no saben lo que dice la palabra inefable. Ni voy a decir que levantan sus manos, van a quedar avergonzados o van a mentir. Inefable quiere decir, saqué el diccionario, que no se puede explicar con palabras. Eso es inefable. Algo que no se puede explicar con palabras. Okay. En inglés dice God's unspeakable gift. No se puede ni con palabras describir lo que Dios nos dio a nosotros. Menos con dólares, menos con dinero, con lo que Dios ha hecho por nosotros. Él termina hablando de eso, hablando del gran don. ¿Y qué mejor don que su Hijo colgando en la cruz por nosotros? Después de tomar 2 capítulos para explicar la importancia de dar y hacerlo con una actitud piadosa, 2 capítulos enseñándonos, y de una manera que Dios debe ser glorificado, el apóstol termina con ¿qué? Esta sección hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el don inefable de Dios para nosotros. Imagine usted el don de Dios para nosotros. Si Dios hubiera sido, dispénsame la palabra, tacaño con nosotros, ¿creen ustedes que Dios hubiera enviado su único hijo
morir en la cruz por nosotros. Entonces, es muy importante. Y por eso, como dice Romanos 8:32, está en sus notas, si no tiene sus notas, está en la Biblia, 8:32 de Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que está diciendo Dios, por favor, ¿qué piensan ustedes de mí? Si yo he dado mi Hijo por ustedes, ¿van a ser tacaños conmigo con sus ofrendas y sus diezmos? ¿Creen que yo no voy a honrar lo que tú me das a mí? Deja de fijar en tus cuentas y tu presupuesto que no puedo, y dale a Él lo que es del primero. Y por supuesto, ustedes que trabajan aquí, y nosotros que trabajamos, batallamos con quién? El IRS, ¿verdad? Es nuestro mejor amigo, IRS, ¿verdad? Déjame decir una cosa. Ve y dile al IRS que tú tienes cuentas y tú no puedes pagar tus taxas. A ver qué le pasa. Ve al gobierno y dile, ¿sabe qué, Mr. IRS? Este año no voy a pagar, o voy a pagar menos porque yo tengo muchos gastos. Fui a Cancún, fui a vacaciones, compré una televisión. Yo no puedo. A ver lo que dice el IRS. Nadie aquí es tan tonto de hacer algo así, porque sabemos lo que nos espera. Te quitan tu casa, te quitan todo y esta vez te meten en la cárcel. Pero ¿por qué tenemos más miedo del gobierno que de nuestro Señor? ¿Dónde está el temor de Jehová? Porque el principio de la sabiduría es ¿dónde? ¿Dónde comienza? ¿Con temor del IRS? ¿El temor del gobierno? ¿O temor del COVID? ¿O temor de Jehová? ¿Dónde comienza la sabiduría? Tal vez por eso no hay muchos sabios hoy en día. Porque tal vez no tememos tanto a Dios como pensábamos. A veces hablamos mucho, pero nuestras acciones demuestran que no tenemos temor de Dios suficientemente. No digo eso nada más porque Dios me reta a mí y yo reto a ustedes. Pero yo no estoy retando a ustedes nada más por hablar, porque Dios también me habla a mi corazón. Déjenme llegar a la conclusión aquí. Primero, la ley de la siembra y la cosecha no se puede evitar. Nunca. Es una ley establecida como gravedad, como las estaciones, como el agua hierve a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit. No va a hervir antes hasta que llegue a ese punto. Son leyes. El hielo se congela a 0 grados centígrados. El hielo se congela a 32 grados Fahrenheit. Nada va a cambiar eso. Son leyes establecidas. Y Dios estableció una ley de la siembra y la cosecha, en lo físico y en lo espiritual. Y si fuera posible evitarlo, se burlaría de Dios. Mira conmigo Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Mira lo que dice. Y versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cuándo dijo él eso? Mire, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, esta es la congregación, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y hablando de dinero, pero también de buenas obras. Después versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es una ley establecida por Dios de la siembra y la cosecha. Y más que dinero, si tú quieres involucrarte en pornografía, no te asustes, no te asombres, un día tu matrimonio se deshace. Tú dices, yo voy a tomar una cerveza, no me estoy embriagando. Ok, pero no te sorprendas si un día tu hijo, en vez de tomar 1 o 2, va a tomar 1 o 2 de 12 o 18.
Tú quieres fumar. Ok. Pero no te sorprendas un día cuando tu hijo, en vez de fumar cigarros, fuma los marihuana. Y él dirá, hey, dad, eso es de la tierra como el tabaco. ¿Cuál es el problema? Uno recoge lo que siembra. Algo le voy a decir. Mis hijos nunca han visto una cerveza en mi casa. Nunca han visto su padre fumando ni marihuana ni cigarro. Nunca han oído a su padre decir una maldición. Y la verdad es, yo no soy perfecto, pero yo trato de buscar al Señor. Yo oro con ellos, les hablo de la Biblia. Trato de vivir mi vida como debo de vivirla. Pero la verdad es, uno recoge lo que siembra. Piénsalo bien lo que estoy diciendo, lo que dice la Biblia. Si no fuera así, ¿qué pasa? Se burlaría de Dios. Y Dios no se ha burlado. No te engañes. En nada Dios será burlado. El corazón es la fuente de toda generosidad, hermanos. No es el tamaño de nuestra cuenta bancaria, sino el tamaño de nuestro corazón lo que determina nuestra generosidad. Lo más grande es tu corazón, más generoso será. Tiene nada que ver con tu cuenta de banco. Tiene nada que ver con tu sueldo. Tiene nada que ver con tu situación, si trae papeles, no trae papeles. Tiene nada que ver con eso. Es tu corazón que determina tu generosidad. Por eso dice la Biblia, Dios ama al dador que alegre. ¿Sabe? Se nos exhorta la Biblia a probar a Dios en esta área de nuestras vidas. A mí la Biblia dice, parece que muchos no encuentran la voluntad ni la fuerza para hacerlo. ¿Sabe lo que dijo el Señor en Mateo 6, 19? Mira rápidamente conmigo. En Mateo 6, versículo 19, el Señor dijo aquí, al 21, dice, voy a buscarlo, perdón. En Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Pero ¿qué es la mentalidad americana? Aunque muchos de ustedes no hablan nada de inglés, pero son muy americanizados, a más de lo que creen. Cuando tiene que ver con el dinero, son muy americanizados. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Das una migaja al Señor, una limosna, pero inviertes miles en tu vida personal. Ahí está tu corazón, es tu tesoro. Y Cristo dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Muy sencillo. Mira las cosas que son más importantes para ti. Después, el cuarto punto de conclusión, nunca debemos perder de vista el objetivo principal de nuestra mayordomía. ¿Cuál es? ¿Suplir las necesidades? No, la gloria de Dios. ¿Sabe por qué fuimos creados? Todos los llamados por mi nombre, dice, para gloria mía los he creado. Fuimos creados para su gloria. Eso incluye entonces mi hablar, mi hacer y mi dar y mi caminar. Todo es para su gloria. Así es. El último, cada vez que pensamos que estamos dando demasiado, ya di mucho, ya estoy dando mucho. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a la ofrenda, el don más grande jamás dada a favor nuestro. ¿Cuál fue el don inefable? Alguna vez cierra tus ojos y piensa en Calvario. Piensa en la cruz. Dios no echó para atrás. Su hijo oró 3 veces que le quitara esa copa amarga de juicio. Y el Padre no lo hizo por ti y por mí. Y Él, hermanos, lo hizo por amor. Voy a pedir que se ponga de pies, por favor. Hoy no va a haber una invitación regular. Nadie va a cantar. Pero si tú quieres orar,
Rachel va a tocar el piano. Pero quiero que piensen muy bien lo que fue compartido esta mañana. Si tú quieres pasar y orar, puedes pasar y orar. ¿Quieres pedir perdón o tal vez gracias porque te ha ayudado y tú no has sido así con Dios? Qué bueno, pero el hecho es, si por nada más, dale las gracias por lo que te ha dado. Voy a pedir que si Dios te toca, tú quieres orar, porque yo voy a orar para cerrar este servicio desde aquí. Si quieres orar, quieres hablar con tu Dios, aquí está el altar. Háblale. Si el Espíritu Santo lo está tocando, lo peor que tú puedes hacer es salir de este lugar sin haberle hecho caso. Tú sabes. Yo no voy a dar mucho tiempo. Si quieren pasar, ahora es el tiempo. Porque nosotros hemos recibido tanto de la mano del Señor. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Obediencia y agradecimiento. ¿Y sabe qué? Tal vez tú andas bien en esa área. Dale gracias. Gloria a su nombre. Porque está bendecido en gran manera. Quiero orar primero por los que están aquí enfrente, pero también por toda la congregación y por los que están mirando por internet. Quiero orar porque yo siento que es una área donde muchos han aprovechado y han torcido, han pervertido, hablando de dinero. Yo quiero decirles, enfoca no en el dinero, enfoca en la gloria de Dios. Es Dios glorificado por medio de tus ofrendas, tus diezmos, tu vida en general. Es Él glorificado. Eso es lo más importante de todo. No la cantidad que tú das, es en la manera que tú das. Y el objetivo, ¿por qué estás dando? ¿Porque tú quieres que Dios sea glorificado o no? Eso es la pregunta clave. Vamos a orar. Si quiere pasar mientras estoy orando, puede pasar. Padre nuestro, tú has sido tan bueno con nosotros. Nadie en este lugar puede decir que tú no has sido generoso. ¿Cómo que no has sido generoso? Si tú enviaste tu único hijo, diste tú todo por nosotros. ¿Qué más que un hijo uno puede dar? Un buen hijo, un hijo obediente, un hijo perfecto, un hijo que sufrió tanto por nosotros. Oh, gloria a tu nombre por este don inefable. No hay palabras que puedan describir lo que tú nos diste. Y ahora, Señor, qué vergüenza nos da. Yo me incluyo cuando cuento mis dólares para darte, cuando tú ni contaste todo el dolor que te iba a costar. Y me duele a veces viendo que puedo dar más y no lo he hecho. Y perdóname, Señor. Yo soy primero para confesarlo, Señor. Y Padre nuestro, te pedimos ahora como congregación, perdónanos. Queremos darte no con una calculadora y con 10% y eso es todo, pero queremos darte con generosidad, liberalidad, Señor. Tú has sido muy generoso, sigues siendo generoso con nosotros. Nadie aquí vive en las calles. Tenemos techo, tenemos comida, ropa para cubrir nuestros cuerpos. Nuestros niños, hijos viven bien. Tenemos aire acondicionado, calefacción, carros en que movernos y todavía un país con libertad para movernos. Nos has bendecido de sobremanera, Señor. Y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria. Porque toda buen dádiva, todo don perfecto viene de tus manos, Padre. Y ahora perdónanos. Algunos aquí, Señor, hemos dado fielmente, otros no, pero todos aquí necesitamos más de tu gracia
para poder ser más generosos. No nada más en dinero, pero en buenas obras, en oraciones, en leer tu palabra, en buscar más de tu rostro, Señor. Señor, perdónanos, llénanos de tu gracia. Esta superabundante gracia que tú diste a los de Macedonia, llénanos de esta gracia. Y Padre, gracias por tu perdón. Y si alguien aquí, Señor, reconoce que tú le has hablado fuertemente, también cúbrele con tu gracia, para que él pueda saber que todo está bien, todo fue perdonado y tú le estás dando otra oportunidad. Gracias, Señor. Y Padre, gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra. Y ahora te pedimos, haz de nosotros un pueblo santo, un pueblo hacedor de tu palabra, un pueblo que te ama, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.